25 minutos nos separan de las 12 del mediodía y es momento de presentarlo de manera formal porque es nuestro columnista en economía o profesor de la Universidad de Buenos Aires. Estamos con Alejandro Otero. Ale, te saludamos, estamos en la mesa Gerardo y Mariano, un placer de escucharte por primera vez, tenemos las mejores referencias tuyas, así que buen día, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Mariano? ¿Qué tal, Gerardo? Buen día, un gusto para mí y un saludo para toda la audiencia. Gracias, muchísimas gracias. Alejandro, y bienvenido, bienvenido acá a La Mañana en Difusión. Un gusto. Bueno, y para entender de manera clara, precisa, cuestiones que por ahí son bastante técnicas, cuando hablamos de economía sobre todo, ¿no? Sí. Lo primero que, Alejandro, queríamos preguntarte, la asunción de la nueva ministra, Silvina Batakis, obviamente, y los anuncios de las nuevas medidas, ¿verdad? Bueno, a ver, se ha hablado bastante y con justa razón. Es un tema que concitó toda la atención a partir de la salida apresurada, bastante poco responsable de Guzmán. Asumió Silvina Batakis, una persona muy formada, una compañera militante, alguien con mucha experiencia y conocimiento del sector público, y en particular de las cuestiones sobre las que habló, ¿no? Habló sobre cuestiones que tienen que ver con intentar fortalecer el costado fiscal del Estado. Básicamente anunció medidas que apuntan a fortalecer la solvencia, es decir, la capacidad de pago, para decirlo sencillo, que tiene el Estado. Entonces habló de cuestiones que tienen que ver con el equilibrio fiscal, con no gastar más de lo que se tiene, con mejorar la tasa de interés para que resulte positiva. Recordemos que una tasa de interés positiva se da cuando la tasa de interés es más alta que la inflación, ¿no? Y eso favorece el ahorro, si bien tiene la contracara de que encarece el crédito, favorece el ahorro. Habló de cumplir las metas con el Fondo Monetario, descartó de plano esa movida que se venía haciendo en los días previos con algún interés claramente desestabilizador a través de algunos medios que anunciaban que el gobierno iba a defaultear, es decir, iba a no pagar, iba a entrar en mora con la deuda en pesos, una cosa disparatada que claramente Batakis se encargó de despejar. Quien justamente hizo eso fue el gobierno de Macri, ¿no? No solo generó una bola explosiva de endeudamiento en dólares y en pesos, sino que además la deuda en pesos la defaulteó, lo que ellos llamaban reperfilar la deuda, ¿no? Es decir, le incumplió a los que prestaban en pesos. Claramente desechó de plano esa posibilidad Batakis entre sus anuncios. En definitiva, entonces, fueron anuncios que apuntaron a dejar muy claro, muy en claro, que se iba a fortalecer la capacidad de pago del Estado, la capacidad financiera del sector público. Como dicen algunos, un mensaje a los mercados. Yo, más que un mensaje a los mercados, me parece que fue un mensaje muy dirigido al día de hoy y al día 29 de este mes. ¿Por qué? Porque hoy hay un vencimiento importante de deuda que el gobierno tiene que renovar, pero para renovar la deuda tiene que ser que aquellos que te prestaron estén dispuestos a volver a prestarte, ¿verdad? Porque si los que te prestaron al vencimiento no te vuelven a prestar y quieren que vos le pagues, vos le tenés que pagar y te quedaste sin ese financiamiento. Entonces, hoy hay un vencimiento muy importante. Ayer el Banco Central tomó una serie de medidas para dar señales a los acreedores de que van a cobrar y que tienen garantía de hacerlo si renuevan el crédito con el Estado, y el 29 de este mes hay un vencimiento también muy, muy importante. Así que me parece que fueron anuncios muy dirigidos a esta dimensión de la capacidad de financiamiento del Estado, que es el endeudamiento en pesos, pero que no es la única. También hubo mensajes que iban dirigidos a mejorar la capacidad de recaudación del Estado y a ir recomponiendo
a largo plazo algo que la Argentina perdió, que es el financiamiento externo, ¿no? Esto creo que el mensaje fue claro, tuvo un interlocutor claro y fue a quien se le habló. Bien. Ahora, Alejandro, te interrumpo para preguntarte porque nos hablas de lo que Batakis dijo el lunes. Te pregunto por lo que pasó con Batakis cuando se dieron los movimientos con Guzmán y toda esa corrida del dólar, de la suba y ahora una especie de estancamiento. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Porque, ¿cómo le puedes explicar a la gente lo que pasó con el dólar la semana pasada? Porque algunos medios titulaban, se fue Guzmán, asume Batakis, el dólar se va y parecía que la culpa era de Batakis. No, de ninguna manera. Digamos, existía, previo incluso a la renuncia de Guzmán, un movimiento de tipo especulativo desestabilizador, de los que la Argentina tiene muchos a lo largo de su historia, lamentablemente, sectores muy concentrados de la economía que operan sobre los precios y o sobre el tipo de cambio, haciendo valer su poder económico, básicamente o para forzar situaciones, por ejemplo, la devaluación, algo que también de plano descartó hasta el propio presidente, ¿no? Hasta el propio presidente lo descartó. Lo descartó Batakis, lo descartó el presidente del Banco Central, lo descartó el propio Alberto Fernández. Correcto. Es decir, ahuyentó esa posibilidad y era la pretensión que tenían estos sectores. Y muy bien hecho descartar esa posibilidad. ¿Por qué? Porque en la Argentina, por ahí en otras partes del mundo no es así, pero en la Argentina la devaluación, más temprano que tarde, produce dos efectos contundentes, devastadores para los sectores populares. El primer efecto, que más temprano que tarde tiene la devaluación en la Argentina, es la inflación. Claro, se devalúa sí, e inmediatamente eso se transfiere a precios. Sí, y claro. el segundo es que se deteriora el salario. Claro. Tener la peor combinación posible. El salario y todos los que tienen ingresos fijos, los jubilados, los pensionados, los que tienen algún tipo de asignación universal, plano, como se llame, todos los que tienen ingresos fijos inmediatamente ven deteriorada su capacidad de consumo, pero además la ven doblemente deteriorada por el incremento de los precios. Entonces, devaluar en la Argentina es muy bueno para los que tienen ingresos en dólares, pero para el pueblo argentino es una malísima noticia. Ahora, Alejandro, la pregunta del recontramillón, ¿cómo se hace? Digo, ningún gobierno hasta ahora, salvo el de Cristina y de Cristina Fernández, en su momento, que lo pudo estabilizar la economía y la inflación. ¿Cómo se hace para controlar la inflación, para bajarla? ¿De qué manera? Por ahí te pongo entre la espada de la pared y que me está preguntando. La pregunta imagínate que si yo o cualquiera tuviera una respuesta simple a eso, no estaríamos hablando por los medios, ¿no? Claro. O tratando de analizar y aportar a la situación. Por ahí uno escucha algunos dirigentes políticos irresponsables, ¿no? Qué sé yo, Macri antes de las elecciones, ¿qué dijo? La inflación es muy simple, yo la bajo en 2 días, júzguenme por cómo disminuye la pobreza y cómo bajo la inflación. Y fue juzgado, claramente. Fue un desastre, claro. Incluso muy interesante porque fue un gobierno que no emitió, que tuvo una política restrictiva, justamente un gobierno donde apoya a mucha gente que dice que la causal de la inflación es la emisión, pero el gobierno de Macri no emitió y la inflación se fue por arriba del 50%. Claro. Entonces, eso pone en evidencia que algunas cosas simplistas, simplotas, que algunos pavotes dicen por ahí como y repiten como sonsonete, la inflación es culpa de la emisión, si no emitimos la inflación es culpa del déficit, si no hay déficit no hay inflación, la inflación es culpa de los salarios, si no hay del tipo de cambio retrasado, todos son pavadas, digamos, porque evidentemente la Argentina tiene ejemplos que demuestran que el tema es mucho más complejo. A mí me parece que lo prudente es, porque también se ha hablado de lo que Batakis no dijo, ¿no? Hubo algunos cuestionamientos dentro del propio Frente de Todos, porque Batakis efectivamente no hizo anuncios que tuvieran que ver con la política de ingresos o con la redistribución de ingresos. Ahora,
que no los haya dicho no quiere decir que no los tenga en cartera, ¿verdad? Claro. O que esté en contra. Claramente eso sabemos que no es así. Me parece que lo prudente es darle tiempo para que ella pueda ir desarrollando las medidas que hacen a los compromisos que el Frente de Todos asumió con todo el pueblo argentino y los llevaron a las urnas. Por ahí a mí, porque también se ha hablado mucho de esto, de lo que Bataki nos dijo, y se habla mucho de eso, pero por ahí me parece que vale la pena reforzar algo que de lo que se ha hablado poco, que es que, bueno, pero ¿qué sentido tienen los anuncios de la ministra? ¿Por qué son positivos? Bueno, porque en primer lugar, asegurar o mejorar la capacidad de financiamiento del Estado no es una cuestión menor. Es decir, para que el Estado pueda hacer políticas públicas redistributivas, bueno, tiene que contar con capacidad de financiamiento. Claro. Cristina, es decir, magia no hay. Es decir, se trata de contar con capacidad de financiamiento, y capacidad de financiamiento es un tema complejo, es decir, son los ingresos propios, es decir, mejorar la recaudación, es disponer de reservas, es disponer de crédito en pesos o en moneda dura, y después es capacidad de administrar. Eso es capacidad de financiamiento, es contar con los recursos y saber administrarlo. Pero fundamentalmente el tema no es un tema técnico, es un tema político, y Néstor Kirchner lo tenía muy claro. El que el Estado tenga capacidad financiera, que tenga capacidad de financiamiento, que tenga solvencia fiscal, para decirlo en términos técnicos, que en definitiva no quiere decir más que esto, que es que tenga capacidad de pago, dicho coloquialmente, ¿no? Eso, solvencia fiscal, fortaleza fiscal, ¿qué quiere decir? Que tiene capacidad de pago, que puede pagar. Esto es un tema político. Cuando el Estado tiene solvencia fiscal, no queda a merced de sus acreedores. Puede decidir política de manera autónoma. Sí. Entonces se puede enfrentar, se puede parar con solidez frente al poder económico. Cuando el Estado está devastado en su finanza, es presa fácil de los aventureros, por un lado, que le prometen a la gente lo que no van a cumplir, Macri diciendo entonces eso que decíamos, inflación la arreglo en 2 minutos, voy a eliminar el impuesto a las ganancias de los trabajadores, tampoco lo cumplió. Otra mentira. Claro, pero sí les cumplió a los exportadores, que hoy van de nuevo con una medida de fuerza, le bajó las retenciones, pero ahí justamente reventó la solvencia fiscal del Estado, y el Estado sin solvencia fiscal entonces es presa fácil de los poderes económicos establecidos y fundamentalmente de sus acreedores. Así que me parece que los anuncios de la ministra merecen un crédito, y a esperar el resto de las medidas que sin duda van a ir en línea de los compromisos del Frente de Todos con el pueblo argentino. Sí. Alejandro, por último, y obviamente agradecerte por esta explicación tan clara sobre temas que por ahí a nosotros, al común de la gente, nos cuesta entender. Hoy tuvimos la posibilidad de charlar aquí en el piso con la diputada provincial Susana González del Frente de Todos, y nos decía que le pedía al gobierno nacional que imponga la ley de abastecimiento, porque ella nota que en algunos comercios están faltando algunos productos como el aceite, harina, papel higiénico, etcétera. Gran diputada provincial Susana González. Sí. Y pone el acento en un tema importante. El Estado tiene elementos para actuar, tiene herramientas. La ley de abastecimiento es una, la ley de defensa de la competencia es otra, la capacidad de regulación es otra, para actuar frente a un fenómeno que forma parte, digamos así, de la batería del poder económico para desestabilizar a gobiernos, para generar situaciones de malestar, que tiene que ver, por ejemplo, como decíamos antes, con las medidas, las presiones devaluatorias o las remarcaciones de precios, y la otra clásica, ¿cuál es? El desabastecimiento, ¿no? Claro. Entonces, ese combo, presiones devaluatorias que se pueden dar porque no liquidan la divisa o porque revientan la divisa adelantando importaciones, o que ese combo que tiene en la remarcación de precios tiene un tercer elemento que es el desabastecimiento. Entonces, ahí el Estado tiene la capacidad de intervenir en las empresas, revisar los stocks y obligar
a los productores y los acopiadores y los mayoristas a poner la mercadería a disposición de los consumidores y en caso de no cumplir, aplicar todo el rigor de la ley. Así todo que el peso de la ley. tiene los elementos para hacerlo. Si esa llegara a ser la situación, esperemos que haya responsabilidad del lado del empresariado y no haya necesidad de aplicar medidas tan fuertes, pero si hace falta, no me cabe duda que están las condiciones para aplicarse. Muy bien, Alejandro, una vez más muchísimas gracias, tan claro, tan muy clarito en los conceptos. Te agradecemos muchísimo esta primera participación, columnista de La Mañana en Difusión. Te mandamos un abrazo muy grande y que tengas una muy linda jornada. Igualmente para ustedes y para toda la audiencia. Que tengan un buen día. Gracias, igualmente. Alejandro Otero. Así es, economista, sí, hombre de la Universidad de Buenos Aires, sí, docente además. Bueno, lo escuchamos por primera vez, con él vamos a desarrollar los temas principales de la semana, pero también metiéndonos en conflictos económicos claros que lamentablemente nuestro país nos va a dar. Sí. Iba a decir semana a semana, pero puede ser todos los días. Día tras día, hora tras hora, ¿no? Esa es una realidad.